Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En este caso lo que vamos a hacer es continuar con el vídeo anterior, hacer digamos la segunda parte, ya que recordamos que en el anterior vídeo lo que vimos fue tratar de estudiar los distintos tipos de desviaciones en cuanto a los factores de producción, pero nos referíamos solo a las desviaciones en los costes directos. Recordamos que eran estas las desviaciones que vimos partiendo de este planteamiento o de estos datos que nos daba una empresa, concretamente las celdas marcadas en gris. Nosotros rellenamos el resto de celdas a partir de esos datos, construimos esta tabla y a partir de ahí lo que hicimos fue analizar las desviaciones en los llamados costes directos, es decir, materia prima, mano de obra y aprovisionamiento. En este nuevo vídeo lo que vamos a hacer es centrarnos en las desviaciones en los costes indirectos, que son también unas desviaciones de tipo técnico o también llamada ineficiencia y unas desviaciones de tipo económico. A su vez, estas desviaciones las podemos dividir en actividad y en presupuesto, y estas a su vez se pueden tratar desde un punto de vista de analizarlas partiendo de un presupuesto fijo o de un presupuesto flexible. Pues bien, vamos a verlo con detalle. Lo que hacemos es ver esas desviaciones en cuanto a los costes indirectos, que en el caso de estos costes indirectos hablamos de unas desviaciones que se dan en el taller de producción. En este caso hablamos de una desviación de tipo técnico relacionada con la producción, y la fórmula que tenemos que realizar es multiplicar la producción real por las unidades de obra estándar dividido entre esas unidades de producción estándar menos las unidades de obra reales dividido entre las unidades de producción real, y todo ello multiplicado por el precio estándar. Recordamos que en el caso de costes indirectos nos estamos refiriendo a las horas máquina, es decir, esas unidades de obra relativas a la mano de obra directa que nos daba el enunciado, que en el caso de estándar, es decir, las previstas eran 560 horas máquina que vamos a utilizar y lo realmente utilizado eran 550. Y a su vez el precio estándar referido a esa unidad de obra, ¿cómo lo calculamos? Pues simplemente lo que hacemos es dividir el total de costes de producción estándar o previstos, que en este caso son 665.840, yo lo divido entre las unidades de obra o horas máquina previstas, que eran de 560, y eso me da ese coste estándar relativo a esa hora máquina. Pues bien, realizando estos cálculos vemos que nos da una desviación negativa. Esto significa que la empresa está empleando, en este caso, más horas de mano de obra directa, porque, como comentamos, cuando la desviación es negativa significa que estamos utilizando más costes de los previstos. En este caso hablamos de horas máquina. Si nos fijamos en el planteamiento, nosotros habíamos previsto utilizar 560 horas y al final hemos utilizado 550. Podemos decir, bueno, realmente hemos usado menos horas máquina de las previstas, entonces no cuadra con ese resultado. Pero como hablamos, lo que realmente hablamos es de horas relativas, es decir, vemos que lo que hacemos es dividir estas horas estándar entre las unidades producidas, es un ratio relativo respecto a esas unidades producidas. Es decir, yo lo que hago es dividir 560 horas máquina entre 28.000. Y en el caso de los datos reales, lo que hago es dividir 550 horas entre 25.000. Aquí vemos que hemos producido menos unidades. Por lo tanto, cuando vamos a hacer la fórmula, nos da negativo porque esas unidades de obra reales divididas entre las unidades de producción real nos da un dato mayor que el anterior. Y por eso la desviación es negativa. Bien, por otro lado tenemos la desviación económica, que, como hemos comentado, se puede ver desde dos puntos de vista, desde un presupuesto fijo y desde un presupuesto flexible. Vamos a verla en primer lugar analizándola desde un punto de vista partiendo de un presupuesto fijo, y a su vez habíamos dicho que se divide en dos tipos de desviación, la de actividad y la de presupuesto. La desviación de actividad consiste en restar las unidades de obra reales, le resto las unidades de obra estándar,
volviendo siempre a esas horas máquina, que es la unidad de obra que estamos tratando en el caso de costes indirectos, y lo multiplico por ese precio estándar, que es el mismo que habíamos obtenido en el ratio anterior. Esto me da una desviación negativa. Vemos que en este caso es reales menos estándar. Aquí no dividimos entre la producción, y si vemos que 550 menos 560 nos da un dato negativo. Eso a su vez lo multiplico por el precio estándar y eso me da el total de desviación. ¿Esto qué significa? Que la empresa está utilizando más horas máquina de las horas máquina presupuestadas. Esto lo hemos visto claramente. Y por otra parte tenemos la desviación en presupuesto. La desviación en presupuesto consiste simplemente en restar los costes de fabricación estándar, le resto los costes de fabricación reales. Los costes de fabricación estándar, recordamos, 665.840, y los costes de fabricación reales han sido menores. Por lo tanto, esa desviación es positiva. Eso significa que la empresa tiene un menor gasto, por eso es positiva, del gasto previsto en el presupuesto. Eso en cuanto a un presupuesto fijo. ¿Cómo hacemos este tipo de desviaciones partiendo de un presupuesto flexible? Vemos que la desviación en actividad es muy similar, lo único que cambia es que ese precio estándar le hemos puesto un asterisco, que significa que lo calculamos de una forma distinta. ¿Cómo calculamos ese precio estándar en el caso de un presupuesto flexible? Pues vemos que lo que hacemos es dividir los costes fijos estándar entre las unidades de obra estándar. Recordamos que en el caso de un presupuesto fijo dividíamos el total de costes de producción entre las unidades de obra estándar. Ahora lo que hago es utilizar solamente los costes fijos estándar. En el caso que tratamos, los costes fijos estándar son de 420.000. Y entonces nos da este precio estándar. Simplemente lo que hacemos es eludir los costes variables, solamente utilizar los costes fijos estándar. Y entonces esto me da, haciendo esa fórmula, una desviación negativa de 7.500. Esto significa que la actividad efectiva ha sido, pues puede ser mayor o menor. En este caso, lo que sucede es que los costes fijos de la actividad efectiva han sido mayores que los costes fijos de la actividad presupuestada. Como estamos utilizando solamente los costes fijos, vemos que los costes fijos en el caso estándar o previsto han sido mayores que los costes fijos reales de 380.000, y por eso esa desviación es negativa, aunque no coincide en cantidad con la desviación que habíamos extraído antes en el caso de un presupuesto fijo. Y en el caso de la desviación en presupuesto, partiendo de la premisa de un presupuesto flexible, se calcula de la siguiente forma. Vemos que aquí lo que hacemos es sumar costes fijos estándar más costes variables estándar, pero con un asterisco. Ahora veremos cuáles son esos costes variables estándar, y el resto los costes de fabricación real. En realidad la fórmula es similar a esta, lo único que hago es utilizar unos costes variables estándar distintos en el caso del presupuesto flexible. ¿Por qué son distintos? Pues por lo que hago es adaptar esos costes variables a la producción, en este caso unidades de obra que realmente se han utilizado, es decir, horas máquina en este caso. Es decir, yo lo que hago es plantearme si con 560 horas máquina lo que he tenido son unos costes variables de producción de 245.840, lo cual lo tenemos aquí en el planteamiento. Recordamos, con 560 horas máquina estos eran los costes variables. Voy a ver cuáles serían los costes variables si hubieran seguido esa misma proporción en el caso de una producción real o unas horas de máquinas reales de 550. El resultado, mediante una regla de 3, me da esos costes variables estándar de 241.450, que son los que utilizo en la fórmula y a los cuales le sumo los costes fijos estándar, y esto le resto los costes de fabricación reales. Es decir, lo que hemos hecho es cambiar, en este caso, los costes variables estándar adaptándolos a las horas máquina realmente utilizadas, para que sigan la misma proporción cuáles hubieran sido los costes variables estándar. Me da una desviación positiva en este caso, lo cual significa que la empresa ha reducido los costes presupuestados, por lo que en este caso su margen será mayor que el margen presupuestado. Pues bien, con todos estos datos de desviaciones con los que hicimos en el vídeo anterior respecto a los costes directos y los que hemos realizado ahora, podemos obtener una tabla resumen de este tipo, en el cual lo que hacemos es ver de un vistazo global
las desviaciones que son negativas o en las cuales tenemos que incidir para mejorar y conseguir hacerlas positivas. En este caso tenemos una desviación técnica o en eficiencia en materias primas respecto a la producción. En el caso de la mano de obra directa, la desviación negativa la tenemos por otro motivo, es una desviación de tipo económico, de presupuesto, y en el caso de los costes indirectos tenemos también, como acabamos de ver, una desviación técnica negativa porque hemos empleado más horas de mano de obra directa, horas máquina, de las presupuestadas. Otro dato que tenemos que tener en cuenta, como vemos, es que la desviación económica, en este caso la hemos calculado en el caso de presupuesto fijo, y en la siguiente celda lo que hacemos es calcularla desde el punto de vista flexible. Es decir, lo que estoy haciendo es sumando estas desviaciones en el caso de presupuesto flexible y sumando estas desviaciones en el caso de presupuesto fijo. Vemos que el resultado total no varía, es decir, la desviación en cuanto a esos costes indirectos, la desviación económica, me da igual hacerla en global desde un punto de vista fijo o flexible, que no varía. Lo que sí varía es la composición interna, es decir, la llamada desviación en actividad o desviación en presupuesto será distinta si lo hacemos desde un punto de vista fijo o desde un punto de vista flexible. Pues bien, partiendo del planteamiento inicial, yo puedo cambiar esos datos iniciales de esa empresa, cambiar los costes, cambiar los precios y cambiar también los datos reales, por ejemplo, de horas hombre, euros horas hombre, o estos costes de producción de esta empresa fijos en el caso de los datos reales, y a su vez podemos obtener de nuevo este cuadro global con las desviaciones. En este caso hemos tenido más desviaciones negativas, pero esto nos da una idea de dónde están los malos resultados que obtenemos en cuanto a factores de producción en un tipo de empresa determinado. Pues bien, hasta aquí este ejemplo. Espero verte en próximos vídeos en nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo.